buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, les cuento que a esta hora ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street. Les cuento que durante la jornada los tres índices cayeron este día por esa incertidumbre que hay después de que el Nasdaq y el Standard Poor's habían tocado nuevos máximos históricos intradía en medio de un rebote del petróleo y nuevas dudas sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Es así entonces como desciende el Dow Jones con un retroceso del 0,63%, más de 300 puntos en 49.596, mientras que el Standard Poor's 500 también bajó 0,38% en 7.337 y el Nasdaq por su parte también cedió 0,13% en 25.806 unidades. Les cuento entonces que el mercado fue presionado principalmente por caídas en acciones tecnológicas como Amazon, Broadcom y Micron Technologies. El proceso se produjo luego de que los precios del crudo recortaran las fuertes caídas de la mañana. El WTI subió 1% hasta superar los $95 por barril, mientras que el Brent avanzó levemente sobre los $101 por barril. Los mercados habían iniciado la semana con optimismo después de que Axios informara que Washington y Teherán estarían cerca de alcanzar un memorándum de entendimiento de 14 puntos para terminar la guerra y establecer una base para futuras negociaciones nucleares. Sin embargo, medios estatales iraníes indicaron este jueves que el país aún no ha tomado una decisión final sobre la propuesta. Además, un alto funcionario iraní afirmó que Teherán no aceptará un plan irrealista para reabrir el estrecho de Hormuz y exigió reparaciones por los daños ocasionados en el conflicto, según Press TV. Pese a la volatilidad geopolítica, el mercado pues sigue respaldado por una temporada de resultados corporativos más fuertes de lo esperado y por el impulso del negocio de inteligencia artificial. Entre las acciones destacadas del día estuvieron Fortinet, que subió 22% tras mejorar su proyección anual de facturación, y Pelotón, que avanzó 5% luego de superar las expectativas de ingresos del tercer trimestre. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUA. Iniciando entonces con la bolsa de Colombia, de valores de Colombia, les cuento que el MSCI Colcap retrocedió 0,98% en 2.165 unidades. Por su parte, los otros índices que influyeron dentro de este comportamiento fueron Davivienda Group de la acción preferencial, Éxito, Cibes de la acción preferencial y Ecopetrol, que fueron las que tuvieron más retrocesos en la jornada, siendo Davivienda Group de la acción preferencial la que más bajó en 4,01%. Éxito retrocedió 3,86% y Cibes también bajó 3,31% en la sesión de hoy. Por su parte, o en contraste más bien, acciones como por ejemplo Mineros, Grupo Aval de la acción preferencial, Cementos Argos y Grupo Energía Bogotá aumentaron en la sesión de hoy. Mineros más del 10%, Grupo Aval de acción preferencial también tuvo un aumento del 3,16%, Cementos Argos avanzó 2,06% y Grupo Energía Bogotá subió 1,83%. Y en noticias del mercado colombiano, PEI reportó ingresos por más de 220.000 millones de pesos durante el primer trimestre del 2026, con un crecimiento del 6,9% frente al mismo periodo del año pasado. El vehículo inmobiliario también informó que su ingreso operativo neto subió un 8,4% y su EBITDA creció 7,1%. Entre los factores que impulsaron los resultados están los contratos de arrendamiento ajustados a la inflación y el mejor desempeño del hotel Sofitel Barú en Cartagena. Durante el trimestre, PEI concretó la venta del 51% del centro comercial Plaza Central y del activo Davivienda Palmira como parte de su estrategia para mejorar liquidez
y reinvertir en otros recursos. Con estos activos, la firma distribuyó cerca de 61.000 millones de pesos entre sus inversionistas. A pesar de que el precio del título cayó en el mercado secundario entre diciembre y marzo, la base de inversionistas creció 17,5% y se sumaron más de 1.500 nuevos participantes. En otras noticias, digamos que el resultado dentro de la Bolsa de Valores de Colombia con respecto a la acción de Mineros, que fue de más del 10%, en parte fue también influido porque recientemente reportaron resultados financieros. Les cuento que Mineros reportó una utilidad neta de 87,6 millones de dólares durante el primer trimestre del 2026, lo que representó un crecimiento del 131% frente al mismo periodo del año pasado. Los ingresos también subieron 82% y llegaron a 291.8 millones de dólares. Según la compañía, el resultado estuvo impulsado por el fuerte aumento en el precio internacional del oro, que alcanzó un promedio de 4.777 dólares por onza, además de un mayor de producción en sus operaciones. Durante el trimestre, Mineros produjo más de 60.700 onzas equivalentes de oro, a un 10% más que hace un año. La mayor parte de la producción vino de sus operaciones en Nicaragua y Colombia. La empresa también informó que mantiene más de 216 millones de dólares entre efectivo y activos respaldados en oro mientras avanza en su expansión de su planta en Nicaragua y en un nuevo proyecto de exploración en Tolima, donde se estudian recursos históricos por más de 28 millones de onzas de oro. Siguiendo con las bolsas que integran NUAM, el turno ahora es para la Bolsa de Comercio de Santiago, que como vemos su principal índice, es decir, el IPSA, retrocedió 0,61% en 10.870, teniendo en cuenta que en la sesión anterior había avanzado más del 2%, alzas considerables durante la jornada. Sin embargo, hoy vemos que poco a poco se va alejando un poco más de los 11.000. Durante la jornada intradía había logrado alcanzar nuevamente casi los 11.000 puntos, ya casi los 11.100 estaba a punto de llegar. Sin embargo, fue retrocediendo durante la jornada y hoy termina con una baja bastante considerable de hasta ubicarse en los 10.870 puntos. Vamos a observar entonces cuáles fueron las acciones que influyeron dentro de su comportamiento. El primer título en descender es Parque Arauco con una baja del 3,59%, Mall Plaza retrocedió 2,72%, Enel Chile perdió 2,50% y Salfa Corp también se dio en la sesión 2,44%. Por su parte, acciones como por ejemplo el Holding Cap, Cencosud, Falabella y Banco Itaú fueron algunas de las acciones que tuvieron comportamiento positivo en la jornada. Ayer el IPSA se había visto influido por ese resultado internacional que habían arrojado las bolsas y también por esos recientes resultados que habían estado entregando compañías como por ejemplo la TAM, que recientemente entregó sus resultados y la utilidad neta subió más del 68%, por lo que la acción había repuntado en la jornada de ayer más del 9%. Hoy vemos que aunque sube, no lo hace en la misma magnitud de la sesión anterior. Sin embargo, otras acciones como CAP, Cencosud y Falabella pues están repercutiendo un poco también en ese resultado del IPSA para no dejarlo caer tanto. Es así como el Holding Cap aumentó 2,53%, Cencosud también aumentó 2,20%, Falabella también tuvo una ganancia del 2,17% y Banco Itaú Chile también tuvo un aumento del 2%. Falabella también recientemente entregó resultados financieros que lo llevaron a registrar una utilidad superior a el 22%. En noticias del mercado chileno, y como bien lo decía, estamos en semana de entrega de resultados corporativos, pues el turno ahorita fue de Cencomolls, que reportó utilidades por más de 105 millones de dólares entre enero y marzo del 2026, lo que representó un crecimiento del 54,3% frente al mismo periodo del año pasado. Los ingresos de la compañía también subieron 4,8%, impulsados por mayores visitas a sus centros comerciales, más superficie arrendable y una ocupación que llegó al 97%. En total, los malls del grupo recibieron más de 34 millones de visitas durante el trimestre. Senco Malls continúa ampliando su presencia en Sudamérica. En Perú sigue desarrollando el proyecto Senco La Molina en Lima y avanza en los planes para Senco Miraflores. En Colombia, la empresa avanzó en el acuerdo para comprar el 51% del centro comercial Plaza Central en Bogotá,
operación que todavía necesita aprobaciones regulatorias. La firma también destacó el crecimiento de su área arrendable y la apertura de nuevos espacios comerciales en Chile. Recordemos que Sencomalls es filial de Cencosud, entregó resultados financieros, le fue bien y este fue también el resultado dentro de la bolsa. Por otro lado, Mallplaza, que es filial de Falabella, reportó utilidades por 91,6 millones de dólares entre enero y marzo del 2026, lo que representó un crecimiento del 20,5% frente al mismo periodo del año pasado. Los ingresos también subieron 6% y el EBITDA creció 5,2% impulsados por el mayor tráfico de visitantes en sus centros comerciales de Chile, Perú y Colombia. Durante el trimestre, los 37 activos de la compañía recibieron más de 95 millones de visitas. Mallplaza continúa ejecutando su plan de expansión regional con avances en proyectos como Mallplaza Trujillo, Mallplaza Piura en Perú, y la empresa debutó en el mercado de deuda peruano con una emisión de bonos a 15 años por 150 millones de soles. Además, la firma avanza en su estrategia de desarrollo residencial con potencial para construir cerca de 10.000 viviendas en la región y sigue fortaleciendo sus negocios complementarios como estacionamientos y publicidad dentro de sus centros comerciales. Ya para finalizar, vamos a darle paso entonces a la Bolsa de Valores de Lima, que hoy también finaliza la sesión en valores negativos. El índice general de Lima estaba apuntando por una variación negativa del 0,22%. Sin embargo, es importante mencionar que con esto podemos concluir que NUAM hoy finaliza en negativo, como pudimos observar. Colombia lo hizo de manera negativa, Chile también retrocedió y la Bolsa de Valores de Lima también tuvo un retroceso del 0,22% en la sesión de hoy para ubicarse en 52.049 unidades en la jornada, y también el índice SEC retrocedió en la sesión de hoy hasta ubicarse en 1.337, por lo que las tres bolsas que integran NUAM finalizaron la sesión en negativo. Vamos a observar entonces cuáles fueron las acciones que tuvieron repercusión dentro de este resultado, y el primer título en descender es Fosal con una baja del 12,50%, Southern Copper Corporation descendió 3,33%, Compañía de Minas Buenaventura bajó 3,10% y Auna descendió 1,55%. Por su parte, Casa Grande Sociedad Anónima Abierta también terminó la sesión con una baja del 1,04%, acompañado de Nexa Resources, que también tuvo una baja en la sesión de hoy del 1%. En retail también se sumó a la lista con variaciones negativas. En contraste, la Sociedad Mineral Brocal, Cerro de Pasco Resources, Rio 2 Limited y Banco Internacional del Perú e Integratel fueron las 5 acciones con mayor desempeño en la sesión de hoy, siendo la Sociedad Minera El Brocal la de mayor desempeño con 11,76. Y en noticias del mercado peruano les cuento que Origen Perú, o antes conocida como Enel Generación, reportó una utilidad neta de 86,7 millones de soles en el primer trimestre del 2026, lo que representó una caída del 51,5% frente al mismo periodo del año pasado. La empresa explicó que el resultado estuvo presionado por menores ingresos en la venta de energía y por el aumento de los costos de generación luego de la interrupción temporal del suministro de gas camisea. Durante marzo, la compañía tuvo que utilizar diésel para mantener la operación eléctrica, lo que disparó el gasto en combustibles de hasta 0,6 millones hasta 48,6 millones de soles en solo 13 días. En medio de escenario, Origen continúa avanzando en su plan de energías renovables tras su incorporación al Grupo Romero, que tomó el control de la empresa en marzo. Uno de los proyectos clave es el Guaira Solar en Ica, que ya supera el 70% del avance y requerirá una inversión cercana al 72 millones de dólares. Esta central aportará 94 megavatios y formará parte del primer complejo híbrido a gran escala del Perú, al combinar energía solar y eólica en una misma infraestructura. La empresa también evalúa nuevos proyectos renovables y soluciones de autogeneración para clientes industriales y mineros. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela. Les cuento que el IBC, o el índice bursátil de Caracas, finalizó la sesión en positivo, 0,25% en 5.754 puntos, y por su parte los otros índices que la componen, es decir, el financiero y el industrial,
Finalizaron con variaciones mixtas la sesión. El financiero 0,72% y el industrial con una baja del 0,70% en la sesión de hoy. Y en noticias del mercado venezolano les cuento que el Banco Central de Venezuela vendió 1.500 millones de dólares durante abril, la cifra más alta de intervención cambia desde el 2023 en un intento por reducir la presión sobre los precios y estabilizar el bolívar. Según datos oficiales, el organismo también proyecta inyectar más de 1.350 millones de dólares durante mayo. La medida ha ayudado a reducir la volatilidad del tipo de cambio y desacelerar la inflación mensual, que bajó al 10,6% en abril, su menor nivel desde junio del 2025. Actualmente en Venezuela operan tres referencias para el dólar: el tipo de cambio oficial del Banco Central, la tasa de intervención y el mercado paralelo. Mientras la tasa oficial se ubica en cerca de 490 bolívares por dólar, el mercado paralelo maneja valores más altos, lo que sigue generando diferencias en los precios y en los costos de la economía. Analistas señalan que el aumento del dólar en el mercado ayuda a contener la inflación en el corto plazo, pero advierten que el esquema cambiario actual sigue siendo costoso y requerirá cambios más profundos. Muchísimas gracias a nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página, el canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico. Bienvenidos a una nueva edición de Wealth Management Talks. En Credit Corp Capital hemos visto un creciente interés de los clientes por temas relacionados con la sucesión patrimonial y la protección del legado familiar. Cada vez más familias buscan mecanismos para planificar en vida la transferencia ordenada de sus activos. Hoy nos acompaña Ernesto Villamizar, presidente de Credit Corp Capital Fiduciaria, para conocer cómo los fideicomisos y otros instrumentos pueden apoyar en este proceso. Bienvenido, Ernesto. Gracias, Andrés, y muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar, quisiéramos ver de una manera muy sencilla qué es un fideicomiso, específicamente el comercial, y por qué sirve como mecanismo de planeación sucesoral. Explicar un fideicomiso, dadas las palabras que usamos, pareciera difícil, pero no es tan difícil. Un fideicomiso se parece a una sociedad. En una sociedad uno aporta unos bienes y a cambio le entregan las acciones de esa sociedad. En un fideicomiso uno entrega unos bienes y a cambio entregan derechos fiduciarios. Pero ambos son vehículos jurídicos. La sociedad es un vehículo jurídico que actúa y un fideicomiso es un vehículo que actúa. De una manera muy sencilla y simplista, pero es la realidad. Perfecto. Y hablando de fideicomitente y beneficiario, ¿cuál es la diferencia que hay entre ellos? Quizás con un ejemplo es mejor. Yo, Paterfamilias, constituyo un fideicomiso, pero previamente hice la liquidación de mi sociedad conyugal. Pero quiero proteger a mi señora después de mis días. Yo soy el fideicomitente y le cedo en vida a mis hijos los derechos fiduciarios. Pero como liquidé la sociedad conyugal, la manera para protegerla es que mi señora sea la beneficiaria, que reciba un cheque mensual para que mantenga su calidad de vida. Uno es el dueño de los derechos fiduciarios, el otro es el dueño del beneficio que se genera del fideicomiso, los intereses de un portafolio de inversiones. Perfecto. Cuéntenos, por favor, qué características especiales pueden tener fideicomisos familiares en relación con revocabilidad, gobierno, protección de menores, quórums especiales, etc. Los fideicomisos nosotros vendemos fideicomisos, no vendemos sociedades, pero los fideicomisos tienen unas características supremamente fuertes e importantes para las familias. ¿Por qué? Porque dejo de constituir una sociedad es engorrosa, presenta declaración de IVA, de renta, cámara de comercio, etc. Y un fideicomiso para esas inquietudes, es muchísimo más flexible. ¿Por qué? Nuevamente, para poner el ejemplo, yo, Paterfamilias, constituyo un fideicomiso. Y en ese fideicomiso transfiero las acciones de la sociedad operativa, la que me permitió tener un patrimonio. Para efectos de la venta de esa sociedad a un tercero, yo puedo fijar un quórum especial, donde mis hijos
tienen que ponerse de acuerdo 100% para vender esa sociedad. 2, el fideicomiso es confidencial. Quien actúa es el fideicomiso. ¿Actúa el fideicomitente? No. Actúa, perdón lo personal, Ernesto Villamizar, no. Un fideicomiso constituido en Credit Corp Capital Fiduciaria para determinadas cosas. Mis hijos, grandes o no tan grandes, menores, pueden tener un beneficio revocable que nunca se lo podrán limitar o quitar. La flexibilidad. Eso hace que un fideicomiso, cuando compre una finca, quien actúa es fideicomiso. Confidencialidad. Y último, que me parece súper importante, quien hace cumplir las reglas de ese pacto que tiene la familia es la fiduciaria. En una sociedad no hay un tercero que la haga cumplir. Muy bien. ¿Y cómo se comparan los fideicomisos con las sociedades de familia? Yo en una sociedad de familia, voy a empezar por la sociedad. Tengo que tener un gerente, una junta de socios o una junta directiva, si es anónima o simplificada por acciones. Tengo que tener un cierre del ejercicio, tengo que un proyecto de distribución de utilidades, tengo que estar inscrito en Cámara de Comercio, tengo que llevar los libros de contabilidad. Infinidad de cosas no son confidenciales. Entonces en un fideicomiso uno puede agrupar sus características para compararlas con una sociedad. Seguridad es unos bienes se transfieren a un fideicomiso para que se cumpla algo. ¿Listo? Seguridad es confidencial. En las sociedades no hay confidencialidad como lo hay en los fideicomisos. 2 es facilitarle la vida. En la sociedad tiene que llevar contabilidad, tiene que presentar declaraciones. En un fideicomiso no. Y 3 son un mecanismo de planeación tributaria que puede ser más efectivo que el que hay en una sociedad. Los fideicomisos no reparten dividendos, reparten caja. Devolver un aporte en una sociedad, un aporte de capital es muy complicado. En un fideicomiso es supremamente sencillo. Es lleno de ventajas, pero básicamente yo resalto, es un patrimonio autónomo. ¿Qué pasa si la fiduciaria se quiebra? Las fiduciarias no se quiebran, pero si se quebrara, nada, porque es un conjunto de bienes para cumplir una finalidad de frente. Proteja el patrimonio de la familia, proteja a mi familia cuando yo no esté, dele a mi señora lo necesario para la manutención. Eso en una sociedad es, por decirlo, es casi imposible, si no imposible. Una sociedad no dice, esta sociedad fue constituida para proteger el patrimonio familiar. No, eso no lo dice. Esta sociedad debe girarle a mi señora para la manutención. No lo dice. En un fideicomiso, yo siempre digo, es de frente. Muy bien. Ernesto, ¿cuáles son las ventajas de constituir un fideicomiso frente a otros mecanismos de protección patrimonial? Un fideicomiso es, comillas, fácil de constituir. Hay modelos de contratos para efectos que la familia se guíe donde quiero poner esto, quiero poner aquello, en una figura que es medianamente sencilla. Es, señora fiduciaria, yo quiero que invierta el portafolio con estas reglas, que el apartamento que está a mi nombre quede a nombre del fideicomiso. Es medianamente sencillo. Y mientras yo viva, yo doy las órdenes en el fideicomiso. Pero cuando yo ya no esté, surge un comité fiduciario donde va a estar uno de mis hijos o todos mis hijos, mi señora y 2 terceros que se eligen de esa manera, que tienen que tener estas condiciones. Mucho más sencillo que tener una junta. Y ese comité tiene unas reglas de operación y unas restricciones, como el ejemplo que puse de las acciones de la sociedad operativa, que no puede modificar el contrato fiduciario. Y puedo decir que ese fideicomiso va a existir hasta que mi hija mayor cumpla 35 años. Flexibilidad. Nuevamente es muchísimo más sencillo y mucho más de frente, protegiendo de manera directa a la familia.
Muy bien. ¿Y qué tipo de bienes se pueden transferir a ese fideicomiso? Básicamente todos, bien entendido del todos. Transferir un vehículo no vale la pena transferir un vehículo, primero porque su costo pues es menor, relativamente menor comparado con los otros bienes. Pero en general los bienes inmuebles, el apartamento donde vivo, en mi finca de recreo, las acciones de la sociedad operativa, un portafolio de inversiones que tengo en Colombia, un portafolio de inversiones que tengo en el extranjero. Es porque yo tengo una fundación de interés privado o una sociedad panameña, si lo puede hacer a través de un fideicomiso. Entonces, todo aquello que sea importante en el patrimonio se puede trasladar. Es como quiero trasladar cuentas por cobrar, eso ya se vuelve difícil. Lo que es tangible, y en ese fideicomiso, si yo transfiero un local comercial, el fideicomiso puede arrendar, ser el arrendador, recaudar el arriendo, pagar el IVA. Entonces, todos los bienes donde el fideicomiso pueda actuar, se pueden transferir. Muy bien. ¿Y un fideicomiso constituido en Colombia puede ser reemplazado, por ejemplo, por una sociedad o fundación de interés privado en Panamá? La pregunta es por qué, y eso es que viene de una época anterior. Las familias, en una gran mayoría, todavía tienen estructuras afuera, que como usted dice, Andrés, pueden ser fundaciones de interés privado o pueden ser sociedades anónimas panameñas. Si hay un principio de transparencia fiscal, de envío de información, ¿para qué mantengo la fundación de interés privado? Porque al final del día es como un fideicomiso. Y la sociedad panameña es como un fideicomiso. Si un fideicomiso colombiano puede tener una inversión en el extranjero, puede ser dueña de mi apartamento que tengo en Miami, o puede ser dueña del portafolio de inversiones que me lo maneja Credit Corp en Miami, ¿para qué tiene una fundación de interés privado? ¿Para qué tiene una sociedad panameña? Esas figuras, además, quienes las manejan son los abogados. Acá es el fideicomiso con unas reglas. Luego el fideicomiso tiene todo para reemplazarlas y se mantiene la confidencialidad. ¿Qué diferencia existe entre este tipo de fideicomisos versus una fiducia civil? Los fideicomisos mercantiles, como tiene ese nombre técnico, regulado por Código de Comercio, por leyes, son supremamente formales. Con un desarrollo, Colombia es de lejos el líder en Latinoamérica, salvo México, en la figura fiduciaria. Colombia es un ejemplo en su desarrollo. Y tiene una cantidad de formalidades porque las fiduciarias, además, somos entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Luego, un fideicomiso es formal. La fiduciaria puede hacer esto y no puede hacer esto. La fiducia civil es un esquema muchísimo más sencillo. Es un esquema donde yo, perdón el ejemplo nuevamente personal, transfiero a mi señora una casa mientras yo exista. Hay una condición que ella sigue siendo titular de esa casa y cuando yo muera, esa casa se la transfiero a mis hijos. Okay. ¿Y qué le pasa a mi señora si se muere? ¿Qué pasa tributariamente si mi señora tiene en su activo una casa que no es de ella al final del día? ¿Cómo hago que mi señora haga lo que tiene que hacer? Es mucho más, es un acto gratuito y sencillo y en la notaría sí. Pero si yo tengo un patrimonio importante, un fideicomiso civil, con todo respeto, no le sirve. Un portafolio de inversiones a través de una fiducia civil, no. Es una figura mucho más sencilla para patrimonios menores, pero que no tiene ni de lejos las ventajas de un fideicomiso mercantil. Muy bien, ¿cuáles son los riesgos más comunes al crear un fideicomiso familiar? Básicamente es que lo que se pacta, lo que se establece en el contrato no quede bien. ¿Listo? Hay un tema de estructura
y a las familias se les dice, usted tiene que estar con su abogado acá, porque la fiduciaria lo asesora en el mundo fiduciario, pero no lo asesora en los mundos de los bienes que tiene ese fideicomitente, ni en los temas tributarios. Luego, que esté bien asesorado y que se redacte para que lo que quiere la familia quede plasmado bien. Un ejemplo es que las decisiones se puedan tomar en aras de proteger a la familia. Ese es su riesgo mayor. Ya lo dije antes, si la fiduciaria deja de ser fiduciaria por cualquier motivo, ese patrimonio autónomo, ese fideicomiso, va a pasar a otra fiduciaria. Luego, el riesgo de la sociedad fiduciaria es inexistente. Es más, hágalo bien, hágalo con fiduciarias que sepan hacer este tipo de negocios, que tengan un relacionamiento con abogados para que se hable el mismo lenguaje. Luego, hágalo bien, es como la frase que yo aplicaría para la pregunta. Muy bien, y finalmente, ¿podría darnos un ejemplo de cómo un fideicomiso familiar ha ayudado a preservar patrimonio? Sí, hace muchos años yo manejaba otra fiduciaria, y muchos años. Y llegó un abogado con una enfermedad, era cáncer de páncreas, lamentablemente. En esa época, lamentablemente, era mucho más terminal el cáncer. Y abogado, súper especial, todo un profesional y caballero. Y me dice, Ernesto, tengo esta enfermedad. Como usted entenderá, ya me quedan pocos meses de vida. Necesito crear una estructura con mis bienes para proteger a mi familia. Mi señora no ha trabajado, no trabaja, y tengo 2 hijos, una hija de 11 años, un hijo de 8 años. Y mis bienes son un apartamento, un portafolio de inversiones afuera, una póliza de seguros, una casa de recreo, etc. Usted, Ernesto, a través de la estructura fiduciaria puede señalar que el beneficiario es mi familia y que cuando mi hija se gradúe de una universidad, se liquida el fideicomiso, o cuando cumpla 22 años, 11 años tenía. Sí, claro. Ustedes pueden generar a través del fideicomiso que se le gire a mi señora una suma mensual para que mi familia viva. Sí, así es. Y se hizo, y el comité fiduciario, cuando él ya no estaba, era el papá de él, un señorazo, la señora y un tercero, que tomaban las decisiones dentro de las limitaciones establecidas en el contrato fiduciario. El fideicomiso vendió unos bienes con base en una estructura, invirtió el portafolio, y la hija mayor, a los 22 años, ya estaba graduada en la Universidad del Rosario de administradora. Y llegó a la fiduciaria y liquídeme el fideicomiso y transfiera los bienes con base en las reglas en el contrato. Durante 11 años el fideicomiso vivió, se protegió el patrimonio familiar, y al final de esos 11 años la familia recibió unos bienes como ese abogado, que en paz descanse, pensó que se debería hacer. Muy bien. Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y nos veremos en otra emisión de Wealth Management Talks con otro tema de interés de actualidad. Muchísimas gracias. A usted, Andrés, un placer. Gracias por acompañarnos durante todo este episodio de Wealth Management Talks. Esperamos que el contenido haya sido útil y enriquecedor, y los invitamos a suscribirse al programa para seguir explorando nuevas perspectivas, ideas y oportunidades junto a nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.